Bendiciones nuevamente a todos. Les saludamos de parte nuestra, doctor Montalvo Suero, que en esta ocasión seré su facilitador, su maestro, para introducirle este curso de liturgia de la Iglesia Cristiana. Este curso está transmitido como cortesía de la Universidad Teológica Shalom, preparado especialmente para cada uno de ustedes. Alabado el nombre del Señor. Saludamos de forma especial a nuestros amigos, hermanos y familiares de República Dominicana, por supuesto. Amén, de Miami, Florida. Todos los estudiantes nuestros de este lindo estado, el estado más bello de todo Estados Unidos. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que todos decimos lo mismo, alabado el nombre del Señor, como también decimos lo mismo de nuestros países, como es la bella República Dominicana. Alabado el nombre del Señor. Saludo a nuestros hermanos de Puerto Rico. Alabado el nombre del Señor. Y otros también que están en sintonía con nosotros y que nos siguen de México, estudiantes de México, estudiantes de Centroamérica, estudiantes de Argentina, de Cuba, de Venezuela. Amén. Bendiciones grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros hermanos que están en la ciudad, en la bella ciudad de Nueva York. Bendiciones a ustedes en el nombre de Cristo Jesús, como también los que están en New Jersey. Les deseamos una gran bendición en este día tan especial. Queremos comenzar con este curso introductorio de lo que es liturgia de la iglesia. En este curso queremos presentarle lo que es el culto cristiano y cuál es el origen del culto cristiano. Esta primera unidad, por supuesto, sienta las bases bíblicas del servicio o del culto cristiano, tal como se desarrolla el origen de este servicio. Cuando hablamos de liturgia, muchas veces lo asociamos únicamente al concepto católico que tenemos de la misma, pero realmente estamos hablando de la vida cúltica de la iglesia, de lo que es la adoración en el templo. De la liturgia depende en gran parte la vitalidad y la salud espiritual de la iglesia cristiana. Alabado el nombre del Señor. En tal sentido, no podemos decir otra cosa, gloria al nombre del Señor, que es importante y ocupa un lugar céntrico en lo que es la vida de todas las iglesias cristianas en sentido general. Recordemos que después de la Reforma Protestante, se hizo hincapié en lo que es la liturgia de la iglesia, cambió drásticamente de la liturgia de la iglesia popular. La iglesia protestante adoptó una nueva liturgia, una nueva forma, un nuevo estilo de adoración. Y luego, en los años posteriores, cuando decayó la iglesia y estaba la iglesia, diríamos, en una etapa baja porque había decaído el ímpetu de la Reforma Protestante, gracias a un cambio radical en la liturgia significado por los hermanos Wesley. Amén. John Wesley, el gran predicador, la voz profética de ese momento, y su hermano Carlos Wesley, que renovó completamente los himnos o la adoración en la iglesia. La iglesia adquirió un nuevo impulso, un nuevo ímpetu, y por lo tanto hubo un cambio radical en lo que fue la liturgia de la iglesia. De esta forma, la liturgia está asociada, como ya lo dijimos, con la salud espiritual de la iglesia. El hombre es un ser eminentemente religioso. Su deseo y su anhelo siempre tiende a adorar a Dios, a algo que es mucho más grande que él. Tal como lo dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y alguien dijo, el alma no puede engañarnos porque nuestra alma siente sed de Dios. Otra, Anselmo, uno de los pioneros en la predicación en la predicación cristiana durante la edad medieval, él decía, amén, que ese deseo de adorar a Dios tenía un sentido universal y que es una demostración de que Dios existe en realidad, porque el alma humana testifica acerca de la existencia de Dios y es una fe universal que todo ser humano tiene. Con respecto a la liturgia, es adoración. Esta adoración debe entenderse como una expresión doctrinal, de tal forma
que diferentes denominaciones de doctrinas distintas tienen una liturgia diferente. Una es la liturgia protestante, otra es la liturgia católica, apostólica y romana. Una es la liturgia, por ejemplo, de las iglesias pentecostales, otra es la liturgia de las iglesias históricas. Y de esa forma siempre vamos a observar que la liturgia constituye una expresión doctrinal. No se justifica que quienes se preocupan de la ortodoxia, y cuando hablamos de ortodoxia hablamos de la sana doctrina, amén, le presten tan poca importancia a lo que es el culto cristiano. Y esa es una debilidad que tenemos nosotros, los miembros de la iglesia pentecostal, que muchas veces, amén, nos preocupamos en predicar la sana doctrina, pero no encontramos cómo esa sana doctrina se refleja en un culto de adoración al Señor. Si tenemos sana doctrina, si tenemos una doctrina bíblica fundamental, estamos llamados a que esa doctrina se refleje en cada parte de nuestro servicio al Señor. La apatía, por ejemplo, a la liturgia, muchas veces se muestra en un sentido de satanización. Es decir, creemos que es algo malo porque lo asociamos únicamente con la Iglesia Católica, pero sin embargo no es cierto. La liturgia tiene raíces bíblicas y esas raíces bíblicas tenemos que verla y tenemos que contemplarla como vamos a hacerlo en esta ocasión. Establece la Biblia reglas estrictas de oración. En el Antiguo Testamento veíamos que habían reglas, algunas reglas estrictas en la liturgia, en el servicio público en el templo, en los servicios privados, en las fiestas, en la ceremonia. Esas reglas eran estrictas. Pero sin embargo, en la adoración personal, amén, encontramos expresiones litúrgicas de gran valor y que son libres, porque el pueblo se expresaba a viva voz a través del cántico, a través de la alabanza, de la adoración, y se expresaba a viva voz, y ahí no era tan estricta en ese sentido personal. No obstante, hoy en día la liturgia es mucho más libre, amén, más independiente, más espontánea que lo que observamos en el Antiguo Testamento. Ahora, con respecto a la liturgia en la iglesia evangélica, ¿para quiénes es la liturgia? Porque si le estoy presentando en esta ocasión un curso de liturgia, y me refiero a liturgia, es servicio público. Es como usted organizar una celebración para el Señor. Liturgia es como usted organizar el servicio público que va a ofrecer los domingos a su congregación. Cuáles son las partes del servicio público, cuáles los fines, cuál es la orientación de ese servicio público que usted va a realizar en su congregación, y lógicamente que tiene también otros invitados y que las puertas de la iglesia están abiertas en sentido general para todas aquellas personas que deseen ir a visitar su iglesia, a visitar el templo en que usted está como pastor o en que usted le toca dirigir un servicio público. ¿Cuáles son los diferentes tipos de servicios públicos que podemos ofrecer? Eso es parte de la liturgia. Amén. ¿Y cuáles son los elementos del servicio público? Eso es parte de la liturgia. Así que cuando hablamos de liturgia, estamos hablando todo lo que es sentido de adoración y todo lo que tiene que sentido de culto, y lo que tiene sentido también de un servicio público que ofrecemos para edificar la iglesia, lógicamente, pero también para traer fe y conversión a aquellos que no son creyentes. ¿Para quiénes es la liturgia en tal sentido? La liturgia no habla de dirección, es decir, cómo se dirige un servicio. Es para aquellos que organizan el culto cristiano. Amén. Para eso es la liturgia. Pensamos que es algo natural, que todo el mundo tan pronto se convierte, aprende de forma natural cómo se dirige un servicio. Pero creo que tenemos que tomar un poquito de espacio entre pastores, entre oficiales de la iglesia, para adiestrar a la congregación a que tome un sentido de lo que es el servicio público que ofrecemos. La liturgia, lógicamente, nos habla, aparte de un servicio público, nos habla de una persona que dirige el servicio, y esa persona es un liturgo, es decir, la persona que crea el ambiente apropiado para la adoración. Y esa es la gran responsabilidad, crear el ambiente apropiado
para la adoración. Dirigir cada paso, paso por paso, amén, lo que es la adoración en el templo. Es también para aquellas personas que le interesa la doctrina. Lógicamente, si te interesa la doctrina sana y el culto es un reflejo de la sana doctrina, tú tienes que aprender la forma correcta de tú adorar al Señor. Y lamentablemente se están introduciendo por falta de conocimiento, amén, algunos elementos que son extraños a lo que es el culto tradicional evangélico. Amén, elementos que tal vez pueden ser islámicos, elementos que pueden ser de alguna religión del Medio Oriente, amén, como también elementos, amén, que pueden ser católicos, que pueden pertenecer al paganismo, que se pueden introducir en la iglesia. Y nosotros, cuando estudiamos el culto, tenemos que estar a la expectativa de cada uno de estos elementos para que el culto, el servicio, realmente sea una expresión doctrinal de lo que es que tenga base bíblica en tal sentido. Por lo tanto, la liturgia es para todo, porque es una expresión de lo que somos. La liturgia involucra toda nuestra vida. Amén. Así como el pastor está llamado a conocer de liturgia y saber lo que es liturgia, y los oficiales de la iglesia, por supuesto, están llamados a saberlo, pero el mismo en particular también está llamado a saber lo que es liturgia, porque en aquel momento nos corresponde involucrarnos en ese bello término, lo que es la liturgia. Hablando de término, la liturgia viene de un verbo, de un sustantivo, mejor dicho, que se llama leiturgeo. Amén, eso en griego. Y se refiere al ministerio de los sacerdotes y levitas que realizabas en el templo, como vemos en Hebreo, capítulo 8, verso 12 en adelante. Amén. Y también en Hechos, capítulo 3. Amén. Vemos que también leiturgeo aparece en lo que es la iglesia cristiana primitiva, porque leiturgeo significa servicio público, es decir, el oficio religioso que se brinda públicamente. Hay otro término, aparte del leiturgeo, que se llama latreía. Y latreía se refiere específicamente al servicio sacerdotal y significa oficio. Es el acto ritual, amén, que se realizaba en el contexto del tabernáculo y del templo judío, tal como lo vemos, por ejemplo, en Hebreo capítulo 9, verso 1, amén, que habla de latreía. Y estos dos términos se asocian con lo que es la palabra liturgia y con lo que es el culto. Específicamente, cuando hablamos de culto, viene del latín cultus, que literalmente es cultivar, pero también se traduce como honrar, venerar. Y el culto, amén, es el servicio o veneración que nosotros brindamos a Dios. Hay otras palabras, otros términos que se asocian con la liturgia, aparte de lo que le hemos mencionado, que es leiturgeo, letreía y cultus, amén, que en latín, como por ejemplo adorar, que del griego proskuneo, amén, que es postrarse, rendir reverencia, y doxa, amén, que es dar gloria. Todos estos son expresiones litúrgicas que encontramos en la Biblia y por lo tanto hay una gran base bíblica en la liturgia. No es un término inventado por la Iglesia Católica. La liturgia es un término bíblico y por lo tanto nosotros no podemos permanecer ajenos a lo que es la liturgia. Lexicológicamente, es decir, ¿cuál es el significado literal de la palabra liturgia? Bueno, proviene de dos voces, liturgia. Recordemos del verbo leiturgia, de la voz laos, pueblo, amén, y ergor, que es trabajo. Entonces, por lo tanto, se entiende literalmente que significa servicio público, o en latín, cuando se tradujo la Vulgata latina, amén, hablaban ya de officium o sacrum ritum. Amén. El sacrum ritum, el rito sagrado o officium, es lo que se conocía como liturgia. La liturgia es el cauce para expresar nuestra fe, que nos identifica con Dios. La liturgia es la adoración. La liturgia es el servicio al Señor. La liturgia comprende en conjunto todos los elementos que forman un orden lógico y elaborado del culto público. O sea, que sirven de canal, de expresión para guiar a la congregación a un encuentro
pleno con Dios. Y ese es el propósito principal de la liturgia, guiar a la congregación a un encuentro pleno con el Señor. ¿Cuáles son los fines de la liturgia? Escuche, ¿cuáles son los fines de la liturgia? Número 1, la liturgia no es un fin en sí misma. Amén. No es simplemente como la predicación, no es un fin en sí misma, no es para que usted escuche su linda voz o algo por el estilo. Tiene un propósito y la liturgia nos habla de un orden. Amén. Como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 hablaba de un orden en el servicio público al Señor, como hablaba de un orden de la Santa Cena, que es liturgia, amén, que esperen a su compañero, que no se adelanten para tomar la primera silla, que no se adelanten para comer primero, amén. Todas estas cosas Pablo lo explica en el libro de Primera de Corintios, acerca de los dones espirituales y acerca también de la Santa Cena y del culto público, del que ora, del que profetiza, del que habla en lengua, y habla de que todo debe hacerse en un orden para que cuando entre una persona indocta, un inconverso, todos sean edificados y la iglesia sea edificada. A pesar de que él hablaba palabras en lengua, él expresa que desea decir, amén, 5 o pocas palabras, amén, con entendimiento, que miles de palabras en lengua. Y por lo tanto, él comenzó a establecer ya un orden en el servicio público. Y cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos que ya existía un orden en lo que es el servicio en la iglesia primitiva. Y ese orden, ese contexto, amén, es lo que hablamos de liturgia. Por lo tanto, la liturgia me habla de orden, de organización. La liturgia no es un fin en sí misma. Es la plataforma de lanzamiento, una catapulta hacia la adoración colectiva. Cómo el pueblo adora a Dios. Amén. No es un molde inamovible, rígido, que impide libertad como muchas veces interpretamos. Amén. Al contrario, la liturgia nos da libertad a la congregación de expresarse, de adorar al Señor. Y actualmente, muchos servicios que vamos, encontramos a un grupo de adoradores que están en el altar adorando al Señor, mientras que la congregación está inmóvil, prácticamente ajena a lo que está ocurriendo en el altar. ¿Cómo involucramos a la congregación para que activamente se integre en la adoración al Señor? Que cada hermano, que cada servicio sea una expresión viva de la adoración al Señor. Y ese es el propósito de la liturgia cristiana. Antes de comenzar a detallar más acerca de este enfoque de liturgia, que lo veremos más adelante, queremos ver en los orígenes de la liturgia. Y cuando hablamos de orígenes bíblicos, también estamos hablando de los fundamentos bíblicos de la liturgia. Amén. Entonces, hay 3 grandes centros de adoración en la Biblia. ¿Cuáles son esos 3 grandes centros de adoración? El primer centro de adoración, porque de ahí surge la liturgia, lógicamente, es el tabernáculo. Anterior al tabernáculo, lo que se conocía era una liturgia privada, familiar, personal. Y ahí vemos a Abraham que levanta un altar al Señor. Y estos altares eran, como decía, la única forma de expresión para acercarse a Dios, el servicio que para acercarse a Dios. Así que con el tabernáculo se rompe con el modelo único de la adoración privada o de la adoración familiar, que cada familia tenía un altar o que cada persona tuviese un altar. Se rompe con ese patrón y se establece un centro de adoración único para evitar también, porque se prohíbe la idolatría y por lo tanto todo el que adora a Dios debe adorarlo. Como pueblo de Dios debe unirse en esa única adoración. Y ahí está el tabernáculo como primer centro de adoración en el Antiguo Testamento. En la dirección del culto, el Antiguo Testamento estaba a cargo de los sacerdotes. El tabernáculo, el servicio, no era por laico, simplemente era por sacerdotes, que es Cohen. Amén. Y los sacerdotes eran de la tribu eran principalmente la tribu de Leví, y los sacerdotes de la familia, amén, de Aarón. Todos eran de la familia de Aarón.
solamente estos tenían la dignidad, como dice Éxodo capítulo 28 y 39, amén, la dignidad de dirigir y ministrar ante la presencia de Dios. De ahí, entre ellos, había un grupo de sacerdotes, amén, entrenados para el servicio al Señor. A los 25 años comenzaba el entrenamiento para el sacerdocio, a los 30 años se iniciaba el servicio sacerdotal y a los 50 años ya se retiraba del servicio sacerdotal. Amén. Y así se establecía en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote era el principal que dirigía a todos los demás sacerdotes y a menudo ejercía el cargo de presidente del Sanedrín, que era el concilio máximo del culto o de la expresión religiosa judía. Y el sumo sacerdote coordinaba el culto y coordinaba los sacrificios, y había un orden establecido en el servicio diario que se ofrecía en el templo al Señor. Los sacrificios de la mañana, los sacrificios del mediodía, luego se establecieron los sacrificios de la tarde, amén, de las 3 de la tarde, cuando después del exilio. Y de esa forma, en cada ocasión había un servicio público en torno a cada uno de estos sacrificios, y el pueblo también se involucraba en estos sacrificios, pero también habían otros días especiales. En el servicio, en este primer centro de adoración, comenzamos a ver la distinción entre laicos y sacerdotes, y se establece, por supuesto, lo que es una jerarquía sacerdotal, de tal forma que hay un sumo sacerdote que es presidente de Sanedrín, hay un Sanedrín que es compuesto, amén, por un grupo de sacerdotes eminentes que los dirige, amén, y están lógicamente organizados de esta forma. Y el clero tenía una vestimenta especial que lo separaba, una vestimenta santo que lo separaba de los laicos, y se conocía a distancia el que ejercía este ministerio. Por eso vemos la túnica sacerdotal, los elementos de la túnica sacerdotal, que tenía un gran significado, y estos elementos lógicamente no son copiados por la Iglesia Católica. Simplemente usa vestimentas sacerdotales que ellos mismos han establecido y que ellos mismos han creado. Los elementos del culto judío del Antiguo Testamento, la ropa sacerdotal es única y hasta ahora permanece inamovible porque está contemplada en lo que es el Antiguo Testamento. Túnicas blancas, hechas de lino, que se refiere, amén, que Josefo, el gran historiador judío, dijo: estas vestimentas llegaban hasta los pies y ciñen al cuerpo y tienen mangas apretadas en los brazos. Eso es el historiador Josefo que hablaba de esa túnica. Tenían también un cinto de obra de recamador hecho con bordones artísticos. La túnica blanca representa la perfección y el carácter de la santidad. Amén. Y eso lo vemos ahí. Aparte la túnica, la diadema de oro que es colocada sobre la frente, la mitra o el gorro de sacerdote, el pectoral, amén, el cinturón, y otros elementos más que encontramos en la túnica que no queremos detallar, que eso podría corresponder a lo que es tipología del Antiguo Testamento. Lo que queremos significar es que ya desde este primer centro de oración habían distinción entre los sacerdotes, los levitas, amén, y el clero o el pueblo que iba a adorar. La participación de los levitas. Los levitas fueron consagrados por Dios para su servicio en el tabernáculo y luego en el templo. Su vida útil es desde los 25 a los 50 años, según leemos en el libro de Números, capítulo 8, versículos 23 al 26. Eran los encargados de trasladar el campamento y sus utensilios. Se distinguen en funciones de acuerdo a la familia. Por ejemplo, la de la familia de Leví, habían 3 hermanos, y los hijos de Coat se dedicaban al santuario y los utensilios, empacar. Los hijos de Gersón tenían la especialidad del alumbrado, del incienso y del aceite de la santa unción, y los hijos de Merari de ministrar y llevar las cargas, amén, cargar cuando se trasladaba el campamento. Así como hoy tenemos diferentes departamentos que se encargan de diferentes cosas, en el Antiguo Testamento también lo estaba.
Amén. Tenemos diáconos, tenemos oficiales y tenemos encargados departamentales. Así que también este oficio estaba designado únicamente a los levitas que tenían estas distinciones. Más luego, el pueblo en sentido general tenía cierta participación. ¿Cuál era la participación? En ofrendar, llevar los sacrificios, los animales que iban a ser sacrificados en expiación, en acción de gracia, amén, compartir con otros, que la coinonía, y también el pueblo participaba en la adoración, que era proscuneo, postrarse, reverenciar, sumisión, en alabanza o doxa, amén, que significa glorificar, dar elogio al Señor. La participación del pueblo era pasiva en todo lo que es el Antiguo Testamento. Los sacerdotes ministran, dirigen el servicio. Los sacerdotes, amén, son los que están encargados de cada ritual. En las fiestas religiosas nacionales son dirigidas por los sacerdotes. El pueblo simplemente es pasivo y desde su posición, porque no podían tampoco entrar a lo que es el santuario, desde los atrios, que es la parte exterior, el pueblo adoraba, se postraba, se regocijaba ante la presencia del Señor. Ahora, ya los sacerdotes de la familia Aarón y los levitas eran los encargados directamente de ministrar en el templo. Hoy en día, lógicamente, no es así. Cualquier laico puede ser pastor. Amén. Si tiene llamamiento y la preparación adecuada, amén, cualquier laico puede ser pastor, y todo pastor nace de un laico, no es por herencia, no es por descendencia, y por lo tanto, amén, no existe esa separación de sacerdotes y laicos en lo que es la iglesia evangélica. El pueblo, como dijimos, su participación era pasiva, escuchaba la lectura sagrada, escuchaba la exposición de la ley que un sacerdote realizaba. El cántico era un cántico antifonal. Ahora tenemos una multiplicidad de cánticos, diferentes ritmos, diferentes pueblos, diferentes culturas que enriquecen nuestra adoración. El cántico de Israel es un cántico llano. Generalmente se usaba el de los salmos, y en los salmos eran cantadas de forma llana, así como los católicos muchas veces cantan de forma llana. Y era un cántico antifonal. Y al final se recibía la bendición sacerdotal, y después recibía la bendición sacerdotal, el pueblo simplemente se marchaba a sus hogares. El culto en el Antiguo Testamento tiene algunas características, y dijimos que primeramente el primer centro de adoración lo constituye el tabernáculo. El culto del Antiguo Testamento, existían un sistema de fiestas religiosas en torno a la cual se organizaba la vida de la nación. Estaba la Pascua o Pesach, que conmemora la salida de Egipto, que también instruye al pueblo, y había una ceremonia en torno a la Pascua. Amén. Estaba la fiesta de los panes sin levadura, o Han Hab Matzah. Estaba la fiesta de la primicia, o Picurín. Estaba la fiesta del Pentecostés, o Sukkot. Estaba la fiesta de la trompeta, Yom Teruah. Estaba la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Y estaba también el día de la expiación, o Yom Kippur. Amén. Estas fiestas nacionales se celebraban en Israel, y el tabernáculo era el único lugar central. Después del tabernáculo, el segundo centro de adoración lo fue el templo de Jerusalén, que estas fiestas entonces eran celebradas en el templo de Jerusalén. ¿Cuáles eran las características del culto en el Antiguo Testamento? Primero tenemos que ver que el culto en el Antiguo Testamento nace en el contexto de la tradición oral. ¿Qué significa? Que prácticamente no había escritura. La escritura que hoy conocemos como Antiguo Testamento estaba en proceso de elaboración, de recopilación. Amén. Recordemos que es un proceso lento que duró aproximadamente unos 1000 años para formarse lo que es el Antiguo Testamento. En ese proceso no había tanta facilidad como tenemos hoy en día de Biblias, amén, o de escritura sagrada, de imprenta, nada por el estilo. Estaban los copistas, amén, que traducían la Biblia, que copiaban una Biblia, que la Torah o la ley. Y la Torah o la ley fue lógicamente el primer libro que contó Israel para dirigir su vida nacional.
que la recibió en el Sinaí. Así que nació en el contexto de la tradición oral, significa que no habían escuelas. La principal es la escuela del hogar, y después constituyó lo que es el templo de Jerusalén, pero en el tabernáculo lógicamente no había esa posibilidad, no habían esas facilidades tampoco, y por lo tanto la cultura, la educación religiosa se transmitía de forma oral de padres a hijos, como lo dice Deuteronomio capítulo 6, versos 7 al 9. Amén, que dice que estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte, al levantarte. ¿Por qué? Porque era una enseñanza de manera oral, y en ese contexto, amén, surge lo que es la liturgia en el Antiguo Testamento. Se establece, número 2, en un lugar único de adoración. Se prohíbe lo que es la idolatría, los lugares altos, y también el asociarse con costumbres paganas, y se establece lo que es la exclusividad en el servicio al Señor. Era una liturgia eminentemente ritualista, lógicamente no podemos negarlo, todo estaba escrita, la forma en que se iba a hacer, amén. Y esto nos recuerda muchas veces cuando la iglesia pentecostal comenzó, amén, que los primeros pastores, los primeros predicadores, muchos de ellos eran tan ritualistas que cuando escribían sus sermones eran prácticamente los sermones leídos los domingos, y establecían en los sermones, por ejemplo, en este momento ponerse la mano derecha en el saco, levantar la mano izquierda hacia el cielo. Todo estaba escrito, mínimamente, los mínimos detalles. Dar 3 pasos a la derecha, dar un paso para atrás. Cada detalle estaba planificado y cada predicación estaba ensayada para que no cometer ni el mínimo error. Amén. Y esa fue la primera liturgia protestante que tuvimos después de la Reforma. Lógicamente que ha cambiado bastante. Alabado el nombre del Señor, y gracias al Señor que ahora hay mayor espontaneidad litúrgica. Amén. Y que no somos tan ritualistas como lo es el Antiguo Testamento. Muchos ritos, muchas ceremonias en el templo, en fuera del templo, amén, y con normas fijas, rígidas, las cuales eran consideradas sagradas, que no se podían violar. Ahora, todo eso tenía un propósito, porque tenía un carácter didáctico. En el contexto de la tradición oral, ese carácter didáctico se manifiesta, pues el propósito de cada una de estas ceremonias de cada uno de estos cultos, era transmitir una enseñanza espiritual al pueblo. Amén. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Hay ceremonias, hay ritos en torno a ella. ¿Y cómo se celebra la Pascua judía? Ahí los niños aprenden, los adultos aprenden, y todo el mundo aprende en la Pascua judía. Los eventos que tuvieron lugar en el milagro en el milagro de la Pascua, o la salida del pueblo de Israel, amén, de Egipto, es lo que se conmemora la Pascua. Pascua es salida. En hebreo, la Pascua judía es pesar, salida, pasar. Y fue establecida en conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, como lo establece Éxodo capítulo 12. Los 3 elementos principales en la Pascua era el cordero pascual, los panes amargos o masot, la mesa del pesat, amén, que se llama Kehará Seder. Kehará es la mesa del pesat, Kehará, y Kehará de Seder es el orden de la mesa del pesat, amén. De esta forma establece las escrituras en el libro de Éxodo que el 14 del primer mes de ese momento, es Nisan, se celebra la cena festiva de la primera noche, que es el Seder de Pesat. Esa noche se sacrificaba el cordero pascual y se comía con panes amargos. En esta fiesta se leía la tradición el texto tradicional, que le llamaban Agadá de Pesat, y se cantaba el himno del cruce del Mar Rojo, que es Shirah Hassam. Y luego se hacía en 4 preguntas, que son las preguntas del Pesat. Amén. Y esas preguntas, amén, comenzaba con la expresión: ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Y ahí comienza el carácter didáctico. Y cada elemento de la mesa del Pesat, amén, tenía una enseñanza. Por ejemplo, elementos de la mesa del Pesat:
cuáles eran los elementos de la que hará de Seder. ¿Y qué significaba? Estaba el maksú. El maksú era el pan ácimo, es decir, el pan sin levadura. ¿Qué significaba el pan sin levadura? Amén. El llamado a la purificación del pueblo de Israel. Amén. Los 40 años amargos que Israel tuvo que comer panes sin levadura en el desierto porque no había esos elementos. Amén. Los sufrimientos, los padecimientos, amén, de esos 40 años significaba el maxó, el pan sin levadura. Estaba también el seroa, y el seroa es un hueso de cordero que es colocado en la mesa. Y ese hueso de cordero estaba simbolizando o representando aquel primer cordero pascual que fue sacrificado cuando salieron de Egipto. Amén. Así que estaban a un lado los panes sin levadura. Amén. Estaba un hueso duro, viejo. Ahí estaba ese hueso que en la salida de Egipto. Estaba el marol, que son las hierbas amargas, para recordar lógicamente los sufrimientos y también los alimentos del desierto. Estaba también el beixá, y el beixá era un huevo duro, decorado muchas veces. Y muchos se preguntan, ¿y de dónde surge la costumbre del huevo de Pascua? Y siempre, no sé por qué razón, se asocia el huevo de Pascua con el conejo pascual, si no hay relación. Amén. Y el huevo de Pascua conmemora los alimentos que Israel comía, no en el desierto, sino en Egipto. Amén. Y otros dicen que el huevo de Pascua simboliza la dureza del pueblo de Israel, porque el huevo tiene el caparazón duro. Amén. Y esa dureza es la dureza del pueblo de Israel, que es un pueblo rebelde y obstinado. Pero yo estoy más de acuerdo que es en representación de los alimentos que ellos comían en Egipto y recordarle de dónde Dios los sacó. Y en la cena estaba acompañada por carpaz, que es perejil, apio, cebolla o papa, que es un alimento, ese es el plato uno de los platos principales de la cena de Pascua. Agua con sal, jaroset. El jaroset era una mezcla de frutas picadas, y estaba también el haseret. El haseret eran verduras, diferentes tipos de verduras, y así de esa forma estaba la mesa de Pascua. Lógicamente que no se parece en nada a la celebración nuestra, amén, que aparece un cerdito, que aparece un lecho o que aparece un pavo. Lógicamente que son costumbres completamente distintas y no debemos asociarla con los elementos que encontramos en el Antiguo Testamento. Cada elemento que estaba colocado en la mesa y tenía una posición especial sobre la mesa, te estaba comunicando una enseñanza principal, una enseñanza espiritual a los que participaban sobre ese alimento. Y otra cosa más, había un lugar vacío en la mesa de Pascua, la misma mesa que Jesús celebró con sus discípulos, una silla vacía con una copa vacía, que era la quinta copa o la copa de Elías, nombre que se le da a esta ceremonia. Se deja intacta, no se usa, y se refiere a el profeta Elías, que según dice la tradición habría de venir para anunciar la venida del Señor. De esa forma, esos elementos estaban en la mesa de Pascua. Después de terminada la cena, se preguntaba en la mesa de Pascua las 4 preguntas sobre el Seder de Pesat. Seder es el orden. Seder es orden. Seder de Pesat, el orden de Pascua. Y se decía, de una pregunta general, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás noches? Y lógicamente estaban respuestas. La primera pregunta en particular que se desglosaba era la siguiente: ¿por qué todas las demás noches comemos pan, pero esta noche solo comemos maxá, o sea, pan sin levadura? Y esa es la primera pregunta, enfocándose al pan. ¿Por qué todas las noches comemos pan y esta noche solamente comemos pan sin levadura o maxá? La primera pregunta. La segunda, ahí estaban los niños lógicamente, y los invitados, que era en conmemoración de la salida de Egipto, y se recordaba con elementos visibles, amén, en esta ceremonia, todo lo que Dios había hecho para sacarlo de Egipto. Segunda pregunta: ¿por qué todas las demás noches comemos todo tipo de hierbas,
pero esta noche solo comemos hierbas amargas? Tercera pregunta, ¿por qué todas las demás noches no mojamos nuestra hierba, pero esta noche la mojamos 2 veces? Amén. Porque se acostumbraba a mojar la hierba y dejarla mojada con agua de sal. Amén. Y eso se llama untar el pan. Con Cristo untó su pan y dijo, el que come junto conmigo. Y se refirió a Judas. Y esa es una de las preguntas. Amén. Cuarta pregunta, ¿por qué todas las demás noches comemos sentados, pero esta noche comemos recostados? Unos dicen que se acostumbraba a comer recostado con un cojín en la espalda sobre la mesa. Pero generalmente los judíos no usaban mesa con sillas, pero ese día se usaban mesas con sillas y se reclinaban hacia atrás. Amén. Pero la costumbre tradicional judía era comer directamente en el piso, con una mesa a nivel del piso, la gente sentada en el suelo. Amén. Esa es la costumbre tradicional. Pero en la noche de Pascua ya es otra. Ya hay una mesa alta, se sienta sobre las sillas y son sillas reclinadas con un cojín atrás, y de esa forma se celebraba la noche de Pascua. De esta forma vemos, por lo tanto, el elemento educativo, el elemento, diríamos, como dijimos anteriormente, que estas celebraciones del Antiguo Testamento tenían un carácter eminentemente didáctico. ¿Eran ritualistas? Sí, muy ritualistas. Pero ese ritual transmitían una enseñanza al pueblo, amén, que los niños veían, los adultos recordaban, porque era en conmemoración de los grandes hechos que Dios había hecho en el pueblo, ya que no se contaba con una escritura como la que tenemos hoy en día. Los elementos del Pesach, las preguntas. Ahora, ya comentamos que el segundo centro de adoración en el Antiguo Testamento fue el templo de Salomón. El templo que Dios permitió a Salomón construir, amén, y que este templo lógicamente sigue con el mismo diseño del tabernáculo, pero con dimensiones enormes, amén. Este templo rompe la sencillez de lo que es el tabernáculo y llega a un grado de majestuosidad, dimensiones enormes, materiales costosísimos, rico, amén, en todo sentido. Un diseño mucho mayor, amén, con grandes tabernáculos, atrios, centros sacerdotales, atrios para las mujeres, amén. Estaba el atrio para los gentiles, estaba también el atrio de Israel, que es un atrio central para el pueblo de Israel, y muy al fondo es que estaba el atrio de las mujeres, amén, y hasta tenía grandes aposentos sacerdotales, amén, que eran dimensiones lógicamente enormes, grandes pórticos, atrios, salones y numerosas recámaras tenía este templo de grandes lujos. Durante este periodo del templo hubo grandes aportes a lo que es la liturgia. De hecho, significa la edad de oro de Israel, y que aportó un gran desarrollo en la música y en la poesía, amén, principalmente. Se compuso en este periodo los grandes salmos que encontramos en la Biblia, amén, y posteriormente, ya en el periodo post-exílico, se añadieron otros salmos más, pero básicamente el gran número de salmos corresponde a este periodo, al periodo del templo, un periodo de gran vitalidad en la adoración de Israel. Existieron inmensos coros, hasta de 4,000 personas, con todo tipo de instrumentos. El propio David, amén, estableció los coros, y David propio, el mismo David, también compuso la mayoría de los salmos, y también era un cantor y poeta apasionado, poeta inspirado de Israel. David, que era el mismo rey, amén, y que anhelaba ver ese templo construido, pero fue a su hijo Salomón que Dios le permitió realizar esta obra magnífica, lo que fue el templo de Jerusalén. Entre los instrumentos con que se cantaba, además de este inmenso coro que se colocaba sobre una explanada frontal, amén, frente a lo que es el atrio del pueblo o del atrio de Israel, estaban las cítaras, liras, címbalos, arpas, tambores, amén, y todo tipo de instrumentos que utilizaban.
Las mujeres no tenían participación en ese. Recuerden que ese cántico era solamente levitas y prácticamente era todo de hombre. Había un atrio de mujeres mucho más al fondo después del atrio del pueblo, que era el atrio de los varones. Amén. Ahora, el tercer centro de adoración lo constituye la sinagoga. Dijimos al principio que hay tres grandes centros de referencias para la liturgia en el Antiguo Testamento. El primer centro es la sinagoga, el segundo centro el templo de Salomón y el tercer centro de adoración son la sinagoga. Amén. ¿Qué son las sinagogas? Las sinagogas, del griego sinagogué, amén, significa lugar de reunión, y del hebreo Beit Keset. Beit Keset significa casa de asamblea. Beit es casa, Keset es reunión, casa de reunión, que es el lugar tradicional del culto judío. Amén, muy distinto a lo que es una iglesia o lo que es una capilla cristiana. Amén, los elementos de la sinagoga actualmente son distintos y no se confunda con los elementos del templo. Amén, porque muchas veces queremos ver el candelabro en la sinagoga. En la sinagoga no hay candelabro, no está tampoco los mismos utensilios que encontramos en el templo y que muchas veces queremos y nosotros imitar en nuestras iglesias, y no es así. Amén. ¿Qué encontramos nosotros? Tenemos que ver que era completamente distinta. Amén. Muchas veces, por ejemplo, no está comenzando el altar del holocausto que estaba a la entrada del templo. No están el lavacro, que en el templo de Salomón habían 10 lavacros para los sacerdotes lavarse las manos antes de entrar al lugar santo. Ya no está ese lavacro. Amén. No está la mesa de los panes. No está el candelabro, y eso en el lugar santo que estaba, que estaba el arca del pacto, y ahora queremos también nosotros tener una pequeña arca del pacto en la iglesia, un pequeño candelabro en la iglesia como elementos decorativos. Pero eso nunca constituye elementos decorativos de la sinagoga. Simplemente había un podio central. Amén. Eso era lo único que estaba en la sinagoga. Ni sillas habían, porque no se sentaban, sino que se sentaban en el piso. Y ese fue un modelo sencillo de culto en la sinagoga, sin grandes opulencias. ¿Por qué? Porque surgen en el periodo del post-exilio o del exilio. Es decir, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 587, como una necesidad de preservar la identidad cultural del pueblo hebreo en el exilio durante el cautiverio babilónico. Pero cuando el número de sinagogas creció, se estableció entonces la lectura de la ley, lo cual impulsó sobremanera el desarrollo de la sinagoga. De tal forma que por el año 70, fecha en que se destruyó a Jerusalén, por el general Tito, había aproximadamente unas 400 sinagogas solamente en Jerusalén. Imaginemos la gran cantidad de sinagogas que se establecieron por el mundo entero. Donde quiera que había una comunidad judía, esa comunidad se organizaba en torno a una sinagoga. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, amén, él iba primeramente a las sinagogas que ya estaban establecidas, y allí le predicaba a sus coterráneos, a sus conciudadanos, los judíos. Amén. Cuando estos los rechazaban, entonces se iba a los gentiles a predicar. Cuando se fue, por ejemplo, a la región de Galacia, Listra, Iconio, Mistra, Berbe, amén, estas regiones, él predicó en la sinagoga. Cuando se fue a Asia Menor, a Éfeso, amén, por ejemplo, Tesalónica, a Tesalónica también se fue a la sinagoga. O sea, Pablo acostumbraba primeramente visitar la sinagoga para ahí exponer en la sinagoga como maestro invitado, porque tenía la costumbre de cuando llegaba un invitado connotado, se le daba, o de lejanas tierras, se le daba la oportunidad de una lectura y luego de una explicación de la lectura. Pablo tomaba esa oportunidad para presentarle a Cristo en cada lugar que iba. Ahora, ¿cuál fue el aporte de sinagogas? Muy significativo. Ya con las sinagogas no había un lugar único de adoración. En cada sinagoga se estaba adorando a Dios.
Amén. En Egipto, en Asia Menor, en Macedonia, en Acaya, habían lugares para adorar al Señor. En España, en África, amén. Todos esos lugares se establecieron sinagogas y habían, por lo tanto, grandes comunidades judías que adoraban al Señor. Y por lo tanto ya no había un lugar único de oración como fue con el templo de Salomón y como fue también con el tabernáculo. El culto, por lo tanto, se hizo menos pomposo, menos ceremonial. Tenía un mobiliario mucho más sencillo que el templo. No tenía el diseño de los tabernáculos ni del templo. Y también el servicio en la sinagoga se parece mucho al de nosotros porque no era dirigido por sacerdotes, sino por laicos. Amén. Los sacerdotes no pintaban nada ahí. Los sacerdotes ministraban en el templo de Jerusalén, pero en el tabernáculo estaban lógicamente ya sea alguna persona connotada, un maestro de la ley, un doctor de la ley, alguna persona que conociese la ley, dirigía y había un presidente de sinagoga que dirigía todo y habían también 2 ayudantes más de la sinagoga. El pueblo tenía mayor participación, podía incluso leer la palabra y también podía interpretar la lectura de la palabra. Hubo mayor participación. Lógicamente que la participación de la mujer, aún en la sinagoga, quedó un poquito rezagada atrás. Existen textos difíciles de interpretar en la Biblia con respecto a la mujer que hoy también se discuten, pero que entendemos que tiene una raíz cultural en el pueblo de Israel. Por ejemplo, ese que dice en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en la congregación. Pablo, queriendo poner un orden en el servicio cultico de la iglesia de Corinto, amén, estableció ese principio en Corinto. Y también a Timoteo, amén, que lo dejó en Éfeso, le enseña a Timoteo con respecto a las mujeres, a las hermanas de origen no judío, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Y eso lógicamente está en un contexto cultural que tenemos que identificar y reconocer. Por otra parte, encontramos que Priscila, que fue una mujer, tuvo una gran participación en el ministerio del apóstol Pablo, y otras mujeres más estaban incluso al frente de congregaciones porque tenían iglesias en su casa y que también formaban parte del gran equipo de predicación que Pablo tenía. Y cuando entendemos esto, vemos que realmente Pablo no menospreciaba a la mujer, sino que reconocía el llamamiento también que las mujeres tenían, amén, y estableció lo que es las diaconisas o las ancianas, amén, en las diferentes congregaciones. O sea, sí hay una participación de la mujer, pero ya no en las sinagogas, repito. Amén. Ahí se abrió la participación al pueblo, sino ya en la iglesia cristiana primitiva, ahí se le dio participación limitada a la mujer. Amén. El culto, además del culto público, había un culto de orden personal y familiar, que en todo el Antiguo Testamento, que tenemos que reconocerlo. Amén. No se trata tan solo de una oración privada, como dice Mateo 6:6, que ore en tu aposento. No, había un servicio, lo que hoy tal vez se conoce como culto familiar. Amén. Formaba parte de la idiosincrasia del pueblo de Israel, como hoy también forma parte ese culto familiar de la idiosincrasia de muchas religiones. Los católicos, casi todos antes tenían un altar en su casa. Los budistas tienen un altar en su casa y diferentes religiones del mundo tienen altares en su casa de esa forma. Altares que, amén, se establece una relación con Dios a nivel personal y familiar. Amén. Y la adoración no solamente es una expresión que se hace en el templo, en el tabernáculo o en la sinagoga, sino también es una expresión que se hace también en tu hogar. Amén. Porque es parte de la vida cultica general de todo creyente. Nosotros lógicamente hemos perdido ese enfoque de adoración personal y ese enfoque de adoración familiar, que quisiera el Señor que nos permita recuperar ese enfoque realmente. Recordemos que ¿qué es la liturgia? La liturgeo,
amén, adorar, rendir culto, rendir alabanza, servir a Dios, amén. Los propósitos de la liturgia es establecer un orden, establecer un culto al Señor, establecer los elementos del servicio al Señor, amén, es el propósito de la liturgia. Por ejemplo, en el orden del servicio, las oraciones, ¿cuántas oraciones tiene el servicio nuestro? La oración de apertura, la oración de las ofrendas, ofertorio y diferentes tipos de elementos que encontramos en la oración en el culto. La adoración, los cánticos de adoración, la predicación, la exposición del mensaje, el servicio de altar, todos son elementos de la liturgia. Pero hay diferentes elementos más, porque hay diferentes tipos de servicios. Ahí está el servicio público o evangelístico que realizamos los domingos, el servicio, por ejemplo, de jóvenes, de damas, que son dirigidos por diferentes sociedades que tenemos en la iglesia. Está el servicio de oración, el servicio de alabanza y testimonio, el servicio, amén, de estudios bíblicos. Todos tienen un orden. Y por lo tanto tenemos que aprender a dirigir cada servicio y establecer las prioridades y llevarnos de ese orden. Y para eso la liturgia. Aprendimos que la liturgia debe ser la expresión de nuestra doctrina, de nuestra fe. Y la liturgia tiene como propósito llevar a la congregación hacia un verdadero encuentro con Dios, hacia una verdadera adoración. Involucrar a toda la congregación a que adore al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Si la adoración no nos transforma, entonces no ha sido adoración, dijo John MacArthur. Si la adoración no nos transforma, entonces no ha sido adoración. La adoración es una expresión de nuestra fe, de nuestro credo, de nuestras enseñanzas, y por lo tanto la adoración, amén, es la mejor forma de nosotros servirle a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. En este mismo día estaremos transmitiendo ya una segunda unidad de lo que es liturgia de la iglesia. Espero que en esta unidad usted haya aprendido mucho sobre los tres principales centros de la liturgia de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. O tres principales centros de adoración. ¿Cuáles son? ¿Y qué elementos aportó cada centro de adoración? ¿Y cuál fue su importancia? Me gustaría saber todo lo que usted ha aprendido. Inscríbase en este curso de liturgia de la iglesia con nosotros y recibirá al finalizar y contestar correctamente cada pregunta un certificado, amén, de que usted ha aprobado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones y nos veremos en breve momento.